a nuestra reunión y le pido, por favor, señor presidente, si puede hacer la declaratoria de quórum y dar lectura y votación a nuestro proyecto de orden del día, por favor. Con mucho gusto, nuevamente a mis compañeras, compañeros legisladores, muy buenas tardes. Una vez habiendo verificado el quórum legal, se pone a consideración de los senadores el presente proyecto de orden del día, que se compone de los siguientes puntos. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum. Número 3, comparecencia del ciudadano Rogelio Granguilhom Morfín a efecto de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Federal de Alemania, derivado del nombramiento realizado a su favor por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Número 4, sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al compareciente. Número 5, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. Número 6, comparecencia del ciudadano Daniel Hernández Josep a efecto de que exponga su plan de trabajo y acciones a desarrollar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Helénica y en forma concurrente sujeto a los beneplácitos correspondientes ante la República de Chipre y la República de Moldova. Número 7, sesión de preguntas y respuestas por parte de las senadoras y los senadores al compareciente. Número 8, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano compareciente. Número 9, asuntos generales. Número 10, clausura de la sesión. Se somete a su consideración el proyecto de orden del día, si es que no hay algún punto más que quisieran comentar. No habiendo ninguna consideración al respecto, se somete a votación económica. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Senadora Gabriela Cuevas, le informo que ha sido aprobado por unanimidad el presente orden del día. Adelante. Muchas gracias, senador presidente. Una vez que ha sido aprobado nuestro orden del día, vamos a continuar con su desahogo. Le pedimos, por favor, a las secretarías técnicas de ambas comisiones, por favor, inviten al ciudadano Rogelio Granguilhom a pasar a esta sala. Ciudadano Rogelio Granguilhom, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores? Sí, protesto. Se deja constancia lo anterior, le damos las gracias, embajador, compañeros, muchísimas gracias, podemos todos tomar asiento. Y ahora quisiera pedir al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa si puede dar lectura al currículum de nuestro compareciente, por favor.
Con mucho gusto. Rogelio Granguillón Morfín nació en Veracruz el 4 de enero de 1958, cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un diplomado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Desde el año 2013 se desempeña como embajador de México en Singapur. En el exterior se desempeñó como embajador de México en la República de la India del año 2004 al 2009, embajador de México en la República de Corea de 1999 a 2004 y como embajador de México en la República Oriental de Uruguay, así como también representante ante la ALADI de 1995 a 1999. En la Cancillería fungió como director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo del año 2011 al 2013, como titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional del año 2009 al 2011 y como director general de Relaciones Económicas Internacionales de 1992 a 1995. Asimismo, se desempeñó como director de Política Económica Internacional en la Dirección General de Asuntos Financieros Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1990 a 1995 y como director ejecutivo de México ante el Banco de Desarrollo del Caribe de 1990 a 1992. El señor Morfín ha publicado textos en diversas revistas especializadas como Foreign Affairs y Foreign Policy, así como diversos textos en diarios extranjeros y nacionales como El Universal, Reforma y Milenio. Asimismo, ha participado también como conferencista y orador principal en más de 100 eventos internacionales de corte académico. Ha sido profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos y profesor visitante en Dankook University, Seúl, Corea del Sur. El señor Granguillón Morfín tiene dominio de los idiomas inglés, francés y tiene conocimientos en alemán. Adelante. Muchas gracias, presidente. Damos ahora el uso de la palabra a nuestro compareciente, al embajador Rogelio Granguillón. Hasta por 15 minutos, por favor. Muchísimas gracias, senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, señor senador Rabindranath Salazar Osorio, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, senadoras y senadores. Hice llegar a las señoras senadoras y senadores una carpeta que contiene los elementos más destacados de la relación bilateral con Alemania y aspectos sobresalientes de la vida política, económica y social del país. La carpeta incluye mi programa de trabajo a desarrollar en caso de que esta soberanía ratifique la designación con la que me ha distinguido el señor presidente Enrique Peña Nieto. Señoras senadoras y señores senadores, hoy más que nunca la promoción de los vínculos con Alemania es crucial. En caso de ratificada mi designación, pondré todo mi empeño para contribuir al crecimiento de los vínculos bilaterales en beneficio de nuestro desarrollo y para la promoción y cuidado de los intereses de México. Alemania es pieza clave en la estrategia de diversificación de las relaciones económicas internacionales de nuestro país. Es la cuarta economía del mundo por su Producto Interno Bruto nominal, la economía número 1 de Europa, el primer socio de México en el continente europeo, nuestro quinto socio comercial a nivel mundial y el cuarto a nivel de inversiones. México mantiene con este país una de las relaciones bilaterales más amplias en el mundo. Desde el año 2000, en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el intercambio comercial entre México y Alemania aumentó 145%, al pasar de 7.1 mil millones de dólares en 1999 a 17.8 mil millones de dólares en 2016. De 1999 a septiembre de 2016, la inversión acumulada de Alemania en México fue de 11.8 mil millones de dólares. La inversión histórica de Alemania en México supera los 30 mil millones de dólares. Alemania es el octavo emisor de turistas más importante para México y el tercero más importante de Europa. En 2016, México recibió 230,000 turistas alemanes, lo que representa un incremento del 16.8% con respecto al año anterior. En materia de cooperación, solo en el bienio 2016-2017, México y Alemania acordaron proyectos por un valor total de 263 millones de euros.
México y Alemania tienen en vigor 345 convenios en materia educativa entre universidades e instituciones de educación superior. En 2015, 2.425 mexicanos realizaron estudios en Alemania. El año dual es expresión del alto nivel que mantienen las relaciones. Además de la importancia del año dual como proyecto de promoción, sobre todo en el ámbito de la cultura, la iniciativa tiene relevancia fundamental para la relación bilateral en su conjunto. Mi carpeta incluye en anexo con las actividades desarrolladas y por desarrollar con Alemania en el marco del año dual. Señoras senadores y senadores, en caso de recibir la ratificación de esta soberanía, cumpliré un programa de trabajo con acciones a desarrollar en materia política, económica y de cooperación. Mi programa de trabajo intenta cumplir con el propósito de avanzar en etapas superiores de relación más amplias y ambiciosas. Tiene una orientación estratégica a partir de 3 componentes básicos que comentaré a ustedes muy brevemente. Primero, promoción de un diálogo político que tome en cuenta la condición actual del relacionamiento externo de México y Alemania. En materia política pretendo trabajar en la construcción de una relación que tome en cuenta las oportunidades y desafíos de los tiempos que hoy vivimos. La condición actual demanda no solo un diálogo político muy activo y al más alto nivel, sino uno que tome en cuenta el contexto de conceptos y políticas que ponen en entredicho liberalismos de todo tipo. Pretendo alentar un más intenso diálogo político que promueva el crecimiento de nuestros intereses y ponga atención en el cuidado de lo logrado hasta ahora. México y Alemania enfrentan en el conjunto de sus respectivas relaciones externas desafíos en materia de nacionalismos y proteccionismos no exclusivamente económicos. El conjunto de actividades que he identificado pretende avanzar en una relación política con Alemania que contribuya al mayor peso específico de México en sus relaciones exteriores y mayores capacidades de negociación en todo el mundo. En este apartado será prioridad el éxito de la Comisión Binacional a celebrarse en junio del presente año. Segundo, promoción de la diversificación de las corrientes de comercio, inversión y tecnología de México y la diversificación misma de las relaciones económicas con Alemania. Una diversificación efectiva de las relaciones económicas de México pasa por una más amplia relación con Alemania. La promoción de más proyectos económicos será tarea fundamental de mi trabajo. ¿Cuáles son los sectores clave de la relación económica y qué más se puede hacer? La respuesta obvia hasta ahora ha sido el sector automotriz, pero pienso que se pueden hacer muchas cosas más. La relación con el sector automotriz con Alemania es muy importante, sin duda, pero hay mucho espacio para trabajar también en otras áreas. Alemania es el segundo inversionista a nivel mundial después de Estados Unidos, con más de 50.000 millones de euros al año. Quiero contribuir a que Alemania sea nuestro segundo inversionista externo. Habré de trabajar intensamente en la promoción de los sectores aeroespacial, de la electrónica, químico, la manufactura y la energía. Actualmente la Embajada trabaja en la promoción de 70 proyectos de inversión. Me propongo duplicar este número en los próximos 2 años. La modernización del acuerdo global con la Unión Europea será tarea central del Gobierno de México en los próximos meses. Estaré listo desde mi nueva posición como embajador en aquel país, en caso de ser aprobada mi designación, para apoyar en la medida de mis capacidades esa negociación. Trabajaré en la intensificación de nuestras exportaciones, alentando flujos de bienes al destinatario final y apoyando el más predecible acceso de nuestros productos al mercado alemán. Tercero, cooperación bilateral que sume a la diversificación de nuestras relaciones internacionales. Se ha avanzado mucho en materia de proyectos de cooperación de todo tipo, pero aún hay espacios para el crecimiento y la diversificación. Quiero impulsar el valor estratégico de la relación de cooperación en el conjunto de la relación bilateral. Quiero priorizar la promoción de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación que contribuyan al desarrollo industrial de México. Quiero trabajar para sumar de manera decidida a los estados del sur-sureste del país a la corriente de conocimiento entre Alemania y México. Tengo la intención de apoyar la construcción de proyectos para una mayor presencia del modelo dual de educación siguiendo la experiencia alemana. En 2015, 2.425 mexicanos realizaron estudios en Alemania.
Ofrezco mi compromiso de trabajar intensamente para contribuir a duplicar esta cifra lo antes posible. En Alemania operan unas 1000 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en distintos temas sociales, culturales y económicos. Estas organizaciones pueden ser un instrumento eficiente para la promoción de la cooperación y me mantendré cercano a ellas. Senadoras y senadores, soy un convencido de la contribución de los parlamentos a las relaciones internacionales en todos los órdenes. He tenido el privilegio de servir a México como embajador en la República Oriental del Uruguay, en la República de Corea, en la República de la India y hasta estos días en la República de Singapur. En estos países he impulsado y promovido la participación activa de los parlamentos en el conjunto de las relaciones bilaterales. He contado con el apoyo de muchos de ustedes, senadoras y senadores, y trabajado juntos en beneficio de México. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico por los apoyos recibidos durante mi reciente gestión como embajador de México en la República de Singapur. Hay una fuerte relación entre los parlamentos de México y Alemania. Pienso que la relación de los parlamentos hoy más que nunca es estratégica. El diálogo sistematizado en este ámbito será crucial en la construcción de más y mejores vínculos con este importante país europeo. Ofrezco todo mi apoyo a las iniciativas de diálogo y cooperación que el legislativo mexicano tuviera con su contraparte alemana. Eso es todo, señora presidenta. Senadora Gabriela Cuevas, es todo, señor presidente. Quisiera beneficiarme de sus amables comentarios y estoy atento a sus consultas y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor embajador. Compañeras, compañeros, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Senadora Lisbeth Hernández. Gracias, presidenta. Solamente felicitarle por su gran trayectoria, veo su plan de trabajo y solamente pedirle fortalecer nuestra relación diplomática, económica, pero también la humana y la de desarrollo social. En este caso le pediría nada más el vínculo con la ministra federal de Asuntos Familiares, Ciudadanos de la Tercera Edad, Mujeres y Juventud. Sé que tiene en Alemania un gran programa de integración familiar que ha crecido, que ha sido incluso referente para Europa, y pues como presidenta de la Comisión de Familia me interesa mucho ese vínculo. Felicidades y éxito. Gracias, senadora. El senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero empezar prácticamente con la primera frase de su intervención, que es, usted decía, bueno, antes que nada le doy la bienvenida y lo felicito por la designación de la que ha sido objeto por parte del presidente de la República, y retomando lo que decía, su primera frase prácticamente fue: hoy más que nunca la vinculación con Alemania es fundamental. No podría yo estar más de acuerdo con usted, y creo que es muy oportuna esta sesión del día de hoy para que a la brevedad pueda usted hacerse cargo de la embajada en Alemania, dado que estamos en el curso del año dual con ese país, pero además por la circunstancia en la que está sumergido, yo diría ahorita, el mundo y México en este concierto internacional, particularmente porque creo que Alemania es un país clave que puede servir de contrapeso en esta situación que ha creado la nueva administración en los Estados Unidos. Hemos visto cómo la primera ministra Merkel ha, digamos, por decirlo de manera coloquial, ha metido fuerte la pierna en varias discusiones que ha habido o en debates que ha habido entre el gobierno alemán y el gobierno de los Estados Unidos, y me parece que justamente Alemania es quizá el aliado más importante que México puede tener en estos momentos, aparte desde luego de Canadá, y creo que es muy oportuna la llegada de usted a esa embajada. Su experiencia sin duda le da los elementos suficientes para llevar a cabo su papel con éxito. Pues creo que tiene mucha claridad de las cosas que se pueden hacer, en particular la parte de la promoción comercial de México en Alemania. Me llamó mucho la atención y quiero destacar esta intención de usted de provocar que haya una mejor comprensión en Alemania sobre lo que representan los estados del sur-sureste
de México. Yo creo, estoy convencido, de hecho, la sociedad alemana tiene cierta inclinación por visitar desde el punto de vista, o el turismo alemán sí visita mucho los estados del sur-sureste, pero creo que hace falta incrustar de mejor manera en la comprensión de la cultura alemana lo que representan esos estados en términos de historia y de lo que representan para la vida política y económica de nuestro país. Me parece que ese es un buen punto de su programa de trabajo y sin duda creo que hay que aprovechar mucho la capacidad que tiene Alemania o el buen desempeño que tiene Alemania en el ramo educativo, y me parece que es muy loable esta intención también de usted de pretender duplicar la cifra de estudiantes de México en Alemania. Me gustaría saber en qué ramos o en qué partes, si se refiere específicamente a estudiantes universitarios o estudiantes de posgrado, o exactamente en qué segmentos educativos cree que hay las mejores oportunidades y cómo puede beneficiarse México de esa parte. Y sin duda, me parece que algo en lo que México también puede sacar mucho provecho es en la parte de la innovación que destaca hoy en día a la cultura o a la sociedad alemana. México es un país que hace esfuerzos por impulsar la innovación, pero me parece que estamos todavía en etapas incipientes comparado con lo que ellos han logrado, y creo que ahí podríamos beneficiarnos también para ver en dónde posiblemente nos estamos equivocando, porque en los indicadores de desempeño en materia de innovación, pues desde luego que nos comparamos muy desfavorablemente con respecto a ellos, y creo que valdría la pena aprovechar pues su llegada a Alemania para mejorar la información con que podamos contar en México para esos fines. Por mi parte es cuanto. Como creo que ya lo he hecho costumbre, me permito adelantar que a nombre del Partido Verde votaremos desde luego a favor de su ratificación. Muchas gracias, senador. Senador Óscar Rosa. Gracias, senadora presidenta. Primero, agradecerle la presencia y felicitarlo por el trabajo que ha venido realizando en asuntos del tema exterior de nuestro país. Y bueno, Rogelio, no quiero mencionar tu primer apellido porque lo veo un poco complicado, así que Rogelio Morfín, la verdad celebramos que hoy nos acompañes y seas quien nos dé la oportunidad de tener un mayor vínculo y una estrecha relación con nuestro país, Alemania, donde vale la pena significar en el tema económico las grandes oportunidades que ha tenido México en el tema automotriz, venta de autopartes. Y de la misma manera, creo que todos conocemos la empresa Volkswagen, que es una de las principales inversiones con las que cuenta México de este país, y yo creo que es una gran oportunidad de poder generar otros intercambios de comercio, principalmente por el momento coyuntural que actualmente estamos viviendo, donde los mexicanos tenemos que buscar alternativas económicas como esta, donde un país económicamente hablando de la Unión Europea, de los más sólidos, y donde podemos aprovechar muchas de sus potencialidades. Y quiero acompañar también el comentario que dice el senador Gerardo Flores referente a la participación y la presencia de estudiantes en este país, que es el interés que trae usted, que hoy nos vino a presentar. Creo que esa visión que tiene es de destacarse, ya que dado que este país es donde se presentan temas de ciencia y tecnología bastante adelantados, y podríamos sacar mucho provecho de estudiantes brillantes de nuestras universidades para tener conocimientos y poderlos aplicar aquí en nuestro país. Pues bienvenida tu nominación. De mi parte vas a contar con mi respaldo, con mi voto a favor, y también, como lo dije en su momento, celebro la propuesta que el Ejecutivo Federal nos hace llegar de a personalidades como tú, que tienen una amplia carrera y que seguramente van a hacer un buen trabajo, como lo estamos esperando aquí en el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Rabindranath Salazar, por favor. Bien, bueno, pues
Congratularme de que finalmente tenemos ya una propuesta de este nombramiento tan importante, sobre todo en un país que es el pilar de la Unión Europea y que se vienen turbulencias importantes en la zona euro, en virtud del Brexit, de la salida del Reino Unido, y bueno, de las próximas elecciones, donde el avance de la derecha radical se prevé y que esto le va a generar una situación de mayor complicación a la Unión Europea. Yo quisiera puntualizar dos cuestiones que considero muy importantes. Una de ellas ya la platicábamos con el embajador para Reino Unido, el tema, y sobre todo en un caso que fue particularmente doloroso y que no se ha esclarecido, el tema de los estudiantes de Ayotzinapa. Esto mereció la visita de varios parlamentarios del Parlamento Europeo que fueron a Iguala, fueron a Taxco, fueron a hacer un recorrido para verificar y para poder indagar qué estaba sucediendo y qué estaban haciendo los gobiernos, qué ruta había seguido el tema de las armas que se presume se introdujeron de manera ilegal, de fabricación alemana. Por eso fue la intervención de estos parlamentarios, con los que presuntamente se habían realizado estos hechos delictivos, estos crímenes. En ese sentido, ¿qué estrategia se va a implementar? ¿Qué vamos a hacer? Que es todo un reto para poder ir paliando esta percepción, esta realidad que vive nuestro país de corrupción e impunidad a nivel internacional y particularmente con la Unión Europea. Nosotros, hace un rato también lo mencionaba, tanto en la 22ª reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta que se acaba de celebrar, como en la 21ª, hace un tema que ha sido recurrente, el tema de derechos humanos, el tema del combate a la corrupción, que si bien es cierto hay un avance y que se da justamente en esta legislatura con la promulgación de nuevas leyes para el combate a la corrupción, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer como representante de nuestro país ante una nación tan importante para poder ir generando pues una imagen de nuestro país con esta problemática que se vive, donde tenemos dos gobernadores que están a salto de mata, que están huyendo, y una serie de situaciones graves de corrupción e impunidad? Esto es por una parte. Y por otra, sin duda alguna, un tema donde Alemania ha generado un proyecto que ha dado muy buenos resultados es el tema de la educación dual. Recientemente estuve yo con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, platicando con el rector también de esta universidad, y hay un interés muy fuerte de poder generar un vínculo cercano con universidades alemanas, con el gobierno alemán, para poder reactivar el tema de educación dual. Lo que sucede en muchas ocasiones en nuestro país es que los egresados, cuando salen de sus carreras, lo primero que les piden es experiencia. Te piden, terminas la carrera y dónde has trabajado, qué has desempeñado, qué has hecho. Pues no van a adquirir la experiencia si no se les ha dado la oportunidad de practicar. Por eso, precisamente, es que el tema de la educación dual ha sido un gran éxito en Alemania, donde vinculan tanto al sector productivo como al sector gubernamental con la academia, y que en el caso particular de nuestro país, si bien hay algunos estados como Querétaro donde hay algún avance, en Morelos se trató de implementar y hubo algunos pocos ejemplos, y sí tenemos un interés muy grande de poder reactivar este modelo de educación dual. Entonces, sería un planteamiento muy concreto en este punto, señor embajador, de generar esa vinculación para poder catapultar modelos educativos como este, que han dado éxito y que están ya probados en el caso particular alemán. Pues finalmente, desearle todo el éxito del mundo. Hemos leído la trayectoria, hemos conversado ya también anteriormente, hemos tenido muy buenas referencias, y qué bueno que finalmente se está dando este nombramiento, que auguramos un éxito en Alemania, y que cuente con lo que podamos apoyar desde el Senado de la República para que estos trabajos se puedan desarrollar de la mejor manera en este importante socio. Agradecer también, hubo muchas muestras de solidaridad ante la postura de Donald Trump de Estados Unidos de Norteamérica, tanto de la canciller Merkel como de parlamentarios, lo cual nos da mucho gusto porque es una solidaridad y es un trato que nos han planteado de igual a igual, y yo creo que eso tiene mucha valía. México, ante la amenaza de un muro, necesita seguir fortaleciendo sus puentes de amistad
y de cooperación con otras regiones del mundo, y una de la mayor relevancia, sin duda alguna, es Europa y en particular Alemania. Gracias por sus respuestas, embajador. Muchas gracias, senador y presidente Rabindranath Salazar. Y bueno, por último quisiera hacer unas brevísimas reflexiones. En primer lugar, agradecerle, embajador, lo bien que hemos podido trabajar con usted en su encargo en Singapur. Y quiero dejarlo de la manera más transparente porque hemos hecho siempre mucho hincapié en la rendición de cuentas. Es difícil que tengamos informes, que tengamos comunicación con los embajadores. La senadora Lisbeth Hernández hasta trató de impulsar una iniciativa al respecto, y con usted no necesitamos un marco, digamos, una ley específica para tener la comunicación que por un mandato republicano resultaría elemental. Le reconocemos ese esfuerzo de rendición de cuentas. También, y he de decirlo públicamente y en honor a la verdad, ha sido un entusiasta defensor de la diplomacia parlamentaria, de fomentar más los diálogos. No es fácil, pues la Embajada de Singapur no es que esté en nuestro país, sino que reside en el mismo Singapur. Así que el canal pues más natural y más eficaz ha sido nuestro embajador en Singapur. Un país con el que, si bien trabajamos en TPP, pues se antojaba un poco complicado para el diálogo parlamentario, y el embajador Gran Guillón, no sé cómo lo ha logrado, y con muy buenos resultados, tanto en el diálogo parlamentario como también en el trabajo entre ejecutivos, y que creo que es importante reconocer en estos momentos. Sobre el tema embajador en Alemania, quisiera también reconocer su entusiasmo, que ya esté preparándose hablando alemán. Es un tema que sin duda los alemanes valorarán mucho. Aquí Rabindranath tiene mucha más experiencia en esa materia que yo, y cierto sesgo por Alemania, pero mejor dicho. Pero aunque tiene ese monopolio el senador Rabindranath Salazar, creo que a todos nosotros nos merece el mayor entusiasmo la relación con Alemania. Es el quinto socio comercial para nuestro país, el primero en la Unión Europea. Han sido importantes y siguen siendo importantes las inversiones alemanas en muchas entidades de la República, y hoy más que nunca, ya que pues nuestro vecino en el norte amenaza con llevarse inversiones, hoy la apuesta por el capital, por las inversiones alemanas, resulta estratégico. México debe estrechar cada vez más esos vínculos, esa amistad, esos lazos, seguir entendiendo que en la medida en que producimos juntos, aprendemos juntos y generamos mejores oportunidades juntos. Ahí, si bien pudiéramos pensar que la relación con Alemania es estratégica y va bien, creo que hay que aprender de la lección con Estados Unidos y nunca dar nada ni por sentado ni en automático. En segundo lugar, otro tema importante con Alemania tiene que ver con la apuesta humanitaria que ha emprendido la canciller Merkel. El trabajo que ha hecho la canciller alemana en materia de migración y de reconocimiento de la condición de refugiados me parece que es una característica que hará historia. En condiciones políticas complejas apostó por una convicción por aquellos más vulnerables y ha logrado acuerdos muy importantes tanto con países europeos como en todas pues las regiones cercanas a los conflictos. En este sentido, México ha impulsado y aprobamos por unanimidad en el Congreso de la Unión una reforma al artículo 11 constitucional en materia de asilo y de reconocimiento de la condición de refugiado. Si bien no es un tema, digamos, como pues fácil, quisiéramos pedirle que una vez que se encuentre usted en Alemania pudiéramos tener mayor conocimiento y con el profesionalismo que le caracteriza, pues un estudio de cómo Alemania está incorporando a estas personas en comunidades de destino. Es decir, es muy fácil a veces pensar en que nada más se reconoce a la persona como refugiado, como migrante, pero el reto está en cómo incorporarlos a la vida cotidiana, en cómo tengan vivienda, alimentos, cómo puedan tener hasta un empleo. Creo que será importante conocer esa experiencia. Y por último, un tema de cooperación también muy importante relacionado a la migración. México tiene un cercano trabajo con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica y con Save the Children, sobre todo para atender las causas de la migración, y que creo que es un enfoque muy importante
porque pensamos que la gestión migratoria se puede volver como una puerta de estas que van nada más rotando, ¿no? Una puerta giratoria, cuando lo que realmente hay que hacer es entender que esos recursos deben ir a mitigar o a solucionar por completo las causas. Y en este sentido, esta agencia asesora a México como parte de una estrategia de cooperación. México interviene con Alemania como donante y transmitiendo su experiencia, y hay 160 colaboradores de la agencia trabajando en México. ¿Cómo podemos dar mayor potencia a esta cooperación, embajador? Sobre todo para entrar tanto en las comunidades de origen mexicanas, como de manera muy importante en aquellas comunidades de origen en el denominado Triángulo Norte Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. En principio ya hay apoyos para 6.100 menores en condiciones de vulnerabilidad de este Triángulo Norte, y se espera una inversión conjunta de más de 1.5 millones de dólares. Sin embargo, el reto ahí está, y por más que a veces queramos tener el discurso alegre de nuestra tasa migratoria cero con los Estados Unidos, pues si esa tasa le ponderamos todas las deportaciones de Obama, yo sí soy de las escépticas de ese estudio sobre una tasa migratoria cero. Pero ¿cómo podemos nosotros también aprovechar esa experiencia alemana en las comunidades de origen en México? Por mi parte sería todo, y hago votos, embajador, no solo para que sea usted aprobado por estas comisiones unidas y por el Pleno, sino también para que sigamos trabajando juntos, así como lo hicimos con su anterior adscripción. Muchas felicidades por este nombramiento, y si no hay alguna otra participación, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora. Muy brevemente, he tomado nota del interés específico en materia de temas sociales y familiares de la senadora Lisette Hernández. A mi llegada a Berlín, en caso de ser ratificada esta designación, de inmediato haré las gestiones y consultas necesarias para compartir con usted esta información y tratar de impulsar algún esfuerzo de cooperación bilateral en estos temas. Quiero agradecer las palabras también del senador Rosas y su apoyo para mi próxima misión, repito, en caso de ser aprobada mi ratificación. Referirme quizás muy brevemente el comentario puntual del senador Flores, destacando, subrayando la importancia de Alemania para nuestra estrategia de diversificación. Yo soy un convencido de que Alemania en realidad siempre ha sido importante para México. Ahora más sin duda en el contexto del país, pero siempre ha sido importante para México. Las inversiones alemanas tienen presencia en nuestro país por más de 100 años y efectivamente el proceso industrial del país, la historia industrial de México está estrechamente vinculada a empresas alemanas en sectores como la automotriz que mencionó el senador Flores, como el farmacéutico, la biotecnología, etcétera. Efectivamente, yo percibo que hay amplias posibilidades para el fortalecimiento de los vínculos económicos, y me he referido a algunos sectores en los que yo trabajaré de manera decidida, pero también amplias posibilidades en materia educativa. Yo percibo que se pueden hacer muchas cosas más en materia de intercambio académico, de manera muy particular en los temas relacionados con las ingenierías, senador. Yo creo que hay amplias posibilidades para el intercambio de educación, estudiantes y profesores en materia de las ingenierías, y trataré de enfocarme en estos temas, tratando de sacar mayor provecho a los acuerdos y convenios que se tienen en vigor con este país. El comentario del senador Rabindranath Salazar en materia de derechos humanos, corrupción, impunidad. Yo creo que no hay más que seguir trabajando, yo diría de manera más decidida, con todos los actores en Alemania, no solo el gobierno, la sociedad en su conjunto, las organizaciones de la sociedad civil, en las escuelas,
en las universidades, en el sector privado, tratando de presentar las características del desarrollo económico, social, político de México más realistas posibles. Mi compromiso, senador Salazar, es ese: mantenerme de manera permanentemente cerca con acciones de la sociedad civil, con el gobierno alemán, con el sector privado, tratando de difundir y presentar la manera más realista del país y promover y defender la imagen más realista de nuestro país. He tomado nota del interés del senador Salazar también en materia de educación dual. Trataré de identificar cuáles son las opciones que pudieran haber con objeto de incorporar a los institutos de educación, a los politécnicos, a las universidades del Estado de Morelos en los esfuerzos que se vienen haciendo en materia del modelo mexicano de educación dual que se tiene en vigor actualmente con CONALEP. Hay un esfuerzo importante que se ha hecho en México tratando de aprovechar el modelo dual alemán y aplicarlo en México. Yo creo que hay aún mucho espacio para trabajar en este tema. Yo creo que hay formas inteligentes de poder aprovechar de mejor manera lo que se está haciendo en este tema. La Embajada Alemana en México hace un esfuerzo muy importante de promover el modelo dual de educación y creo que el Senado, las autoridades mexicanas del Ejecutivo, tendremos la Embajada, la Cancillería, mucho que hacer por impulsar aún más el tema de la educación dual en México. Actualmente hay 1.100 estudiantes formándose, es el dato que yo tengo, en educación dual por parte de los sistemas CONALEP, con la participación de 155 empresas mexicanas. Para que tenga una idea, senador presidenta, si me permite, en Alemania hay 450,000 empresas que están participando en esto. Yo creo que es un trabajo que debemos hacer todos, el sector privado mexicano, el gobierno, el Senado de la República, tratando de incorporar el modelo dual de educación a los sistemas de política, la política educativa del país. Mi compromiso es ese: apoyar de manera decidida este tema. Efectivamente, para terminar, senadora Cuevas, la política alemana de migración, de manera muy particular la política mexicana en materia de refugio y asilo, es ejemplo en el mundo de eficiencia y capacidades. Yo creo que efectivamente vale la pena conocerla con todo detalle y ofrezco la mejor disposición para trabajar en este tema y compartir con el Senado de la República toda la información que sea necesaria. De 81 millones de habitantes aproximadamente que tiene el país, 16, un poco más de 16 millones son migrantes, y de esos un 16%, un 33% son de la Unión Europea, otro 30 y tantos % son de países europeos no miembros de la Unión Europea, y un 16% son turcos y el resto polacos y rusos, en fin. La última cifra que yo vi, el último dato que yo vi de 2015 es en términos de que en Alemania se recibieron un poco más de 900,000 solicitudes de asilo en 2015. Wow. Las autoridades alemanas, las más altas autoridades alemanas, han declarado que el derecho de asilo no tiene límites. Lo que tiene límites son las capacidades para administrarlo, y ellos lo han venido haciendo efectivamente bien, de manera muy eficiente.
Yo estaré a mi llegada investigando sobre este tema, acercándome a las autoridades que correspondan y tratando de incorporar a los programas de cooperación que usted ha mencionado, senadora, con la GIZ y la Cancillería, estos temas que son tan importantes para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Le damos las gracias por su exposición, por su puntual respuesta a todas las preguntas y planteamientos, y le invitamos a permanecer con nosotros para la votación de nuestro proyecto de dictamen. Compañeras, compañeros, está a su consideración el proyecto. Le pido al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa someta a votación si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo, por favor. Pregunto a mis compañeras y compañeros senadores integrantes de estas comisiones unidas si están a favor de dispensar la lectura del dictamen ya mencionado. Sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del dictamen, señora presidenta. Muchas gracias, presidente. Le pido, por favor, si puede dar lectura al acuerdo del proyecto de dictamen únicamente. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rogelio Grandijón Morfín como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Federal de Alemania. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, está a su consideración el proyecto de dictamen. ¿Hay algún comentario al respecto? Al no ser así, le pido, por favor, presidente, si puede someter a votación el proyecto de dictamen. Por el senador Oscar Román. Oscar Rosas, a favor. Gerardo Flores, a favor. Gabriela Cuevas, en pro. Servidor Rabindranath Salazar Solorio, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Marcela Guerra, a favor. Sonia Rocha, a favor. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Se aprueba por unanimidad el proyecto de dictamen. Muchas felicidades, señor embajador. Le pedimos a las secretarías técnicas de las comisiones, o en primer lugar que acompañen al señor embajador, pero también que por favor recaben las firmas para que podamos enviar este dictamen al Pleno del Senado de la República, de manera que sea discutido y votado a la brevedad. Pasamos a nuestra siguiente comparecencia, por favor. No se vaya. Le pedimos, por favor, si puede permanecer de pie para rendir protesta. Sí, ahora sí. Verdad en la información que exponga estas comisiones unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores. Sí, protesto. Muchas gracias, se deja constancia de lo anterior. Puede usted tomar asiento. Gracias, compañeras y compañeros. Ahora solicito, por favor, al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, por favor, dé lectura al currículum de nuestro compareciente. Con mucho gusto, damos lectura. Daniel Hernández Joseph nació en la Ciudad de México el 20 de octubre de 1958. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Earlham College, ubicado en Richmond, Indiana, Estados Unidos de América. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas. Asimismo, fue diplomático en residencia en la American University en la ciudad de Washington, D.C. Es diplomático de carrera,
habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y en el año 2009 ascendió al rango de embajador. Fungió como jefe de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos de América de febrero a octubre del 2016. En el exterior ha sido cónsul general de México en Boston del 2011 al 2016, cónsul general de México en Laredo de 1999 al año 2006, cónsul adscrito en el Consulado General de México en Austin de 1988 a 1994 y encargado de la sección consular, protección y asuntos culturales en el Consulado General de México en Houston de 1982 a 1988. En la Cancillería se ha desempeñado como director general de protección a mexicanos en el exterior del 2009 al 2011, ha sido director general de protección y asuntos consulares del 2007 al 2009, fue asesor en la Subsecretaría para América del Norte en el año 2007, secretario técnico del Grupo Intersecretarial para la Nueva Visión de la Frontera, 1999 al 2000, director de Asuntos Migratorios en la Dirección General para América del Norte, 1998-1999, así como también director de Políticas de Protección en la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de 1995 a 1998. Así como también subdirector para Centroamérica en la Dirección General para América Latina y el Caribe de 1994 a 1995. Es de mencionar que el señor Hernández Josep encabezó la delegación de México en la primera ronda de negociaciones sobre migración con Cuba en el año 2008. Ha participado en foros bilaterales con los Estados Unidos de América en materia migratoria y asuntos fronterizos de 1995 a 1999, así como del año 2008 al 2011. Participó también en la Conferencia Regional sobre Migración. Asimismo, fue parte de los equipos de trabajo para el desarrollo de diversos posicionamientos de México en foros multilaterales en materia migratoria entre 1996 y 1999 y ha publicado diversos artículos en México, Países Bajos, Estados Unidos y Chile sobre arte y cultura, medios de comunicación, migración internacional, protección consular, asuntos culturales y administración de fronteras. Como diplomático en residencia en la American University, dictó cátedras sobre políticas migratorias en América del Norte y realizó investigaciones sobre políticas de administración de fronteras terrestres en dicha región. En 2015 publicó el libro titulado Protección Consular Mexicana. El señor Hernández Josep tiene dominio del idioma inglés y conocimientos del francés y el alemán. Es cuanto. Muchas gracias, senador. Ciudadano Daniel Hernández, tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos, por favor. Gracias, senadora presidenta. Senador presidente, es por supuesto un honor comparecer ante estas comisiones unidas para que, de estimarlo ustedes conveniente, se ratifique este nombramiento en virtud de la designación como embajador de nuestro país, ante la República Helénica y concurrente ante la República de Chipre y la República de Moldova, con la que me ha honrado el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Para tal fin, me permito resumir ante ustedes muy brevemente la visión de las principales características y asuntos actuales de los tres países, más ampliamente están en la carpeta que hemos ya hecho llegar, así como el estado que guarda nuestras relaciones bilaterales con cada uno de ellos y los puntos principales del plan de trabajo que me propongo llevar a cabo en caso de verme favorecido con la ratificación de esta soberanía. Los objetivos centrales del trabajo de la Embajada de México en Atenas serán: 1. Posicionar a México como activo sociopolítico, económico y de cooperación con la República Helénica, la República de Chipre y la República de Moldova. 2. Velar por los intereses de los mexicanos en la circunscripción. Y 3. Promover la imagen de nuestro país. Para tal fin, el trabajo de la Embajada se orientará para elevar el nivel y la frecuencia de contactos políticos con agendas sustantivas para detectar oportunidades que permitan fortalecer y dar mayor contenido a las relaciones bilaterales, consolidar la presencia y la imagen de México utilizando, entre otros, el andamiaje de índole educativo, cultural y científico, fomentar la cooperación entre diversas instituciones académicas para ampliar la presencia de estudiantes mexicanos y viceversa, y de esa manera profundizar el conocimiento y el entendimiento entre nuestras sociedades. De la mano de ProMéxico, incrementar el volumen del comercio bilateral y las inversiones, aumentar la presencia empresarial mexicana, así como de productos mexicanos en los mercados de Grecia, Chipre y Moldova.
dinamizar el andamiaje jurídico bilateral con Grecia y con las concurrencias y promover el apoyo de Grecia y Chipre durante las negociaciones para actualizar el acuerdo global entre México y la Unión Europea. A pesar de la fuerte crisis económica que atraviesa Grecia, existen perspectivas de que adquiera un mayor perfil por su posición geoestratégica. En lo político, esto se advierte por el papel articulador de Europa y del hemisferio occidental con el Medio Oriente y con Asia Central. Grecia tiene y tendrá en el futuro inmediato un rol clave en la atención al fenómeno migratorio internacional hacia Europa, y en lo económico sigue adquiriendo una creciente importancia en materia energética por el paso de oleoductos y gaseoductos que distribuirán hidrocarburos de Asia Central a Europa en el mediano plazo, así como por los recursos fósiles que se han encontrado muy recientemente, tanto en la zona económica de Grecia como de Chipre. Por ello, se buscará afianzar la relación mediante el diálogo político bilateral y multilateral, considerando el alto peso geopolítico de Grecia en la controvertida región del Mediterráneo Oriental. Grecia es y seguirá siendo un referente de encuentro y diálogo cultural en el mundo occidental. La embajada buscará posicionar a México como participante activo y relevante en ese diálogo. En el caso de Chipre, se registra una evolución positiva en materia económica y de estabilidad política, lo que aunado a la posibilidad de una próxima resolución del conflicto que divide a la isla, abre espacios para dinamizar la relación bilateral. Se continuará dando seguimiento al proceso de negociación que se desarrolla para la reunificación de la isla bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Actualmente, la relación con Moldova, francamente, es de muy bajo perfil, lo ha sido así desde su establecimiento. Sin embargo, se trabajará para encontrar estrategias y proyectos que permitan dinamizarla. El Consulado Honorario de México en Chisinau representa una herramienta de gran utilidad para el desarrollo de esas relaciones bilaterales. El seguimiento del escenario regional será de particular importancia, sobre todo a raíz de las recientes acciones por parte de Rusia y del conflicto existente en Transnistria. Pero más que dinamizar la ya muy activa labor de los cónsules honorarios en las concurrencias, yo me propongo realizar por lo menos una visita al año a cada uno de los países concurrentes. Para dichas visitas se prepararán agendas sustantivas basadas en una visión pragmática de lo que es posible hacer para fortalecer las relaciones con Chipre y Moldova, aprovechando las oportunidades que nos ofrecen las coyunturas actuales. La programación y sistematización de las visitas a los países concurrentes permitirán concertar encuentros que fomenten la continuidad y el avance de las relaciones bilaterales con ambos países. Por medio del diálogo se identificarán los espacios concretos de oportunidad e intereses comunes en los asuntos políticos, económicos y de cooperación cultural y científico-técnica que permitan realmente profundizar nuestros vínculos. La relación bilateral con Grecia es cordial, pero la crisis económica por la que atraviesa el país ha influido para que tenga un bajo perfil muy recientemente. No obstante, estoy convencido de que hay oportunidad de reforzarla mediante acciones concretas en los planos tanto político como económico y de cooperación. Se requerirá, sin duda, convicción, entusiasmo y mucha imaginación para lograrlo en un contexto de muy limitados recursos y de políticas de austeridad fiscal en ambos países. Buscamos, en ese contexto, fórmulas para mantener activo el mecanismo de consultas políticas entre los dos países, pues solamente se ha reunido en 2 ocasiones. Por eso, promoveremos que la tercera reunión tenga lugar en el 2017, en México. Grecia es un miembro de la Unión Europea desde 1981 y en fechas recientes promueve que los países miembros ribereños del Mediterráneo se desplieguen y articulen posiciones conjuntas y consoliden su peso al interior de la Unión. En ese sentido, se procurará el apoyo heleno a las negociaciones de la actualización del Acuerdo Global México-Unión Europea. Se promoverá el desarrollo de contactos múltiples y permanentes con los diversos actores de influencia del país, con el objeto de promover iniciativas de acción conjunta.
y se impulsará el diálogo parlamentario bilateral entre autoridades locales de ambos países. Recientemente, apenas en junio de 2016, se instaló el Grupo de Amistad México-Grecia en la Cámara de Diputados, y esta es una excelente iniciativa del Legislativo que sin duda amplía el espacio y el marco institucional para fortalecer la relación bilateral. Se buscará apoyar los esfuerzos para que le den el mayor dinamismo y activismo posible a este grupo. El reto, sin duda, será trabajar en la generación de una agenda que sea sustantiva y diversificada, que brinde la densidad necesaria para estimular mayores contactos políticos en ambos países, en el marco de los cuales destaca el interés por concertar una visita del más alto nivel posible de Grecia a México. La observación y el intercambio de experiencias en materia migratoria en este momento pueden ser particularmente útiles en la relación bilateral. Ambos países vivieron experiencias emigratorias durante el siglo XX y en consecuencia han desarrollado sus respectivas políticas de vinculación con las diásporas. El fenómeno migratorio mexicano, como bien saben ustedes, ha cambiado recientemente y se observa un flujo neto cero o probablemente negativo hacia Estados Unidos, lo que implica una creciente necesidad de desarrollar políticas para los migrantes de retorno. A la vez, se observa una creciente presión en la migración de tránsito e inclusive de destino en nuestro territorio. Igualmente, Grecia vivió importantes flujos emigratorios a principios del siglo XX y nuevamente en la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. La emigración se detuvo a partir de los años 70 a consecuencia del crecimiento económico y la bonanza que vivió Grecia. Grecia empezó a observar un balance y hasta un superávit de inmigración. Desde 2015 resiente una fuerte presión migratoria por los flujos de refugiados de África, pero principalmente también del Medio Oriente y muy particularmente de Siria. Estos son flujos que tienden a ser transitorios, pues buscan como destino principal países europeos con mejores condiciones económicas. No obstante, representan una importante presión para Grecia en estos momentos particularmente difíciles en el ámbito económico. Durante el último año, la migración ha sido un tema muy complicado en las relaciones de Grecia con su vecino Turquía y al interior de la Unión Europea. Por ello, México y Grecia tienen experiencias y retos similares en la materia que abren espacios de oportunidad para el diálogo político, el intercambio académico y técnico. Durante mi gestión, buscaría promover ese intercambio de experiencias como un camino para avanzar y profundizar en el diálogo sobre asuntos de la más alta relevancia actual e interés para ambos países. Ambos confrontan altas posibilidades de ver en el corto plazo incrementados sustancialmente los flujos migratorios en su territorio como consecuencia de decisiones políticas de terceros países. A partir de la grave crisis económica que confronta Grecia y que ha impactado de manera significativa su capacidad financiera y comercial, existen diversos ámbitos en los que es posible estimular intercambios entre ambos países. De manera destacada, el turismo, las privatizaciones en el país heleno y la cooperación en temas energéticos y marítimos se mantienen como ventanas de oportunidad que serán exploradas y desarrolladas durante mi gestión. Con respecto a Chipre, lo que refleja el interés de Chipre en nuestro país es el hecho de que desde 1981 estableció la primera embajada de Chipre en América Latina. Si bien el diálogo político bilateral se fortaleció a raíz de la suscripción del mecanismo de consultas políticas en el año 2000, pues se han concertado realmente pocos encuentros. Por lo tanto, me propongo impulsar la realización del tercer encuentro de este mecanismo y también en México en 2017. Existe un interés recíproco por fortalecer la diplomacia parlamentaria. El Grupo de Amistad México-Chipre, la Cámara de Diputados, así como mencioné de Grecia que se creó el año pasado, pues el de México-Chipre existe desde el 2010. En noviembre de 2011 visitó México una delegación de parlamentarios encabezada por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Europeos de la Cámara de Diputados de Chipre. En 2013, el Parlamento chipriota expresó en sendas ocasiones su interés de concertar una visita de legisladores mexicanos a ese país. El gobierno de Chipre
por medio de su representación en México, ha extendido en varias ocasiones invitaciones de alto nivel para visitar Nicosia. En ambos casos, la parte chipriota propuso dialogar sobre temas energéticos, así como suscribir acuerdos bilaterales. Después de varios años de parálisis diplomática respecto al conflicto en Chipre, los líderes de ambos sectores de la isla reiniciaron en 2015 y de manera mucho más clara y decidida en 2016 el diálogo auspiciado por Naciones Unidas. Dicha actividad ha dado como resultado encuentros periódicos sobre temáticas definidas en el proceso de reintegración de la isla. Una solución al conflicto tendría un impacto significativo en la geopolítica del Mediterráneo Oriental y entonces abriría oportunidades económicas que México podría aprovechar, particularmente en el sector energético. La embajada continuará dando puntual seguimiento al proceso de negociación que se desarrolla. Moldova, con quien tenemos relaciones desde 1992, pero han sido realmente muy esporádicas, y debido a las condiciones políticas y económicas del país, la relación sin duda mantiene un bajo perfil y las expectativas de profundizarla confrontan muchos retos. No obstante, hay potencial para avanzar en la relación bilateral por medio de varias acciones. Uno sería realizar visitas de diagnóstico y de acercamiento que permitan identificar nichos de oportunidad y estimular los contactos políticos, así como obtener información de primera mano sobre el desarrollo político, económico y social de ese país. Impulsar la celebración de la primera reunión de mecanismos de consulta políticas, que no ha tenido todavía lugar, fomentar los contactos parlamentarios y dar un especial seguimiento al conflicto de Transnistria por el impacto que puede tener en todas las relaciones de Europa Oriental. En el caso de Moldova, las oportunidades de intercambio han sido reducidas, lo que no excluye que exista algún nicho de interés que podría potencializarse sin duda para México. En términos generales, este es el panorama que veo, este es mi plan de trabajo. Yo preferiría estar a sus órdenes para responder sus preguntas y una vez más reiterar el honor que es para mí estar con ustedes y mi disposición ahora y en caso de ser ratificado después para seguir trabajando con esta soberanía para mejorar las relaciones de México con estos tres países. Senadora, gracias. Senador, muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición, compañeras y compañeros. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Senador Oscar Rosa. Gracias, senadora presidenta. Primero creo que es momento de este ejercicio que hemos tenido con otras comisiones, con las relaciones exteriores y Relaciones Exteriores Europa y organismos internacionales, de ver que las propuestas que el Ejecutivo presentó son personalidades con una amplia trayectoria en el servicio exterior mexicano, y eso sí debe significarse porque en algún momento también se señala la falta de ese perfil, y hoy celebro que hayamos votado a 3 personas que reúnen todos estos requisitos con toda la experiencia que hoy hemos escuchado de parte de ellos. Yo nada más, primero felicitarle, señor Daniel Hernández, de este conocimiento que hoy nos hace con respecto a los países que nos pretende representar, pero sí me llamó la atención en su exposición, y respetuosamente quiero preguntarle las razones por la cual menciona o escuché mal, menciona en su exposición que en los países concurrentes como es Chipre y la República de Moldova, dice que va a hacer una visita anual a cada uno de ellos. Yo creo que en lo particular, y eso por eso mi duda para que usted me aclare, que serían unas visitas insuficientes, y la pretensión y la labor que le estamos encomendando es para que esté presente nuestro país en esa región y que cumpla con las funciones que le estamos encomendando. Pues yo creo que es una gran oportunidad de tener un mayor acercamiento con estas regiones, ¿no? Y en el caso de Grecia sí escuché con claridad el interés y ya el tema energético, que me parece interesante, dado que nuestro país pues precisamente es una de sus actividades principales. Y bueno, de manera general lo quiero felicitar y deseándole el mayor de los éxitos,
y por supuesto de manifestarle mi voto a favor de su propuesta, así que no dudamos que en un momento en el Pleno ahí estaremos votando a favor de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Gerardo Flores. Bueno, ciudadano Daniel Hernández Joseph, yo solo lo quiero felicitar por la designación de la que fue objeto por parte del presidente de la República. Veo que tiene una amplia experiencia en la parte de relaciones exteriores de nuestro país, particularmente en lo que es la parte consular, digamos, en los Estados Unidos. Sin duda es un gran desafío el que vaya usted ahora a la embajada en Grecia y de manera concurrente de Chipre y la República de Moldova. Son países que de alguna forma han atravesado, particularmente Grecia y Chipre, por situaciones complicadas en los años recientes. Grecia de manera destacada por las crisis económicas que ha sufrido, de la cual pues no ha logrado salir del todo de ello, y que además me parece que de alguna forma son países que van a resentir de manera importante la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En ese sentido, me parece que la estancia de usted como embajador ante esos países será una estancia muy interesante, muy aleccionadora, justo para ver que usted pueda tomar nota de esos efectos nocivos que tiene la salida de un país grande de un acuerdo comercial o mucho más allá de lo comercial, como es el caso de lo que es la Unión Europea, bueno, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Realmente no tengo una pregunta concreta que hacerle. Son países que quizá en el radar de México son países chicos, pero sin duda son países que culturalmente creo que tienen coincidencias con nuestro país por las raíces profundas que tienen en la historia de la humanidad. Le deseo simplemente que tenga una gestión exitosa, le deseo el mayor de los éxitos en su papel como embajador, y a nombre del Partido Verde, igual que lo he hecho en otros casos, le adelanto que vamos a votar a favor de su ratificación. Muchas gracias, senador. Senadora Marcela Guerra. Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros. Pues mire, yo tampoco tengo una pregunta. Yo conozco Grecia, he estado varias veces, sé el problema por el que ha pasado, no termina finalmente de resolver la situación interna de deuda, la deuda y su parte, vamos a decir, compleja de todo lo que, la política también ha pasado en los vaivenes de la política. Entonces es una república que ha sufrido, pero yo creo que sí podemos hacer cosas ahí. Yo creo que podemos hacer cosas importantes. La primera es el de aumentar en la parte de asuntos económicos, comerciales y de inversiones lo que se pueda hacer con ellos. O sea, ahorita México está buscando la diversificación, y si les vamos a vender aguacates o algún producto que ellos coman, no sé, bebidas, implementar profundizar en el comercio, hay que hacerlo. Hay que aumentar un punto porcentual, 2, 3, lo que se pueda con una república como esta. Tenemos coincidencias con ellos. Digo, finalmente son helénicos, son griegos, venimos todos de ahí, y creo que nosotros tenemos buena vamos a decir, comunicación con ellos culturalmente. En cuanto, digo, yo nada más profundizando a la pregunta del compañero Óscar Román Rosas, que el por qué solamente una vez al año, es muy sencillo. Los consulados, igualmente que las embajadas que tienen países que concurren, no hay recursos. A veces es un común denominador de los embajadores, y aquí digo, no sé dónde están los de la Cancillería, que me escuchen por favor, porque tienen una tarifa sumamente baja, que por ejemplo en el caso de África, que estuvimos en Zambia el año pasado, y te dice el embajador en Sudáfrica, te dice el embajador que tienen países concurrentes que batallan muchísimo, y sobre todo en países como África, que son mucho más baratos que Europa. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo multiplicador, además de aumentar los ingresos de las embajadas para cubrir este concepto, porque si queremos profundizar en asuntos económicos, comerciales y de inversiones, pues tiene que haber visitas de cortesía, no solo política, sino de cortesía económica,
para atraer inversiones. Entonces, y además aumentar el flujo de bienes y de mercancías, en fin, en la parte comercial. Entonces, yo nada más felicitarlo porque usted es un hombre del servicio exterior, tiene ya experiencia, es un hombre ya probado y bueno, mi voto será a favor. Muchas gracias, senadora. Senador Rabindranath Salazar. Bien, bueno, pues en esta ocasión tenemos 3 perfiles con experiencia, con trayectoria, que sin duda alguna creo que van a realizar muy buen trabajo en las responsabilidades encomendadas. México estableció relaciones diplomáticas con Grecia desde hace 78 años. México tiene un convenio de colaboración firmado también con la República Helena, que abarca diversos temas, entre otros ciencia y tecnología, desde hace 17 años. Sin embargo, desde hace 17 años que está firmado el convenio y a la fecha no se ha reflejado todavía en una acción o en algún resultado palpable. Estamos hablando de que en las 2 comparecencias anteriores, Reino Unido y Alemania, significa mucha la relación y mucho el porcentaje de participación comercial con las 2 naciones, pero en el caso particular de Grecia estamos hablando que ocupa el lugar 18 de los 28 que tiene la Unión Europea, representa el 0.3% del comercio entre ambas naciones. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que aún hay una gran área de oportunidad para poder fortalecer nuestras relaciones con otros países, particularmente los europeos. Creo que hay una vasta posibilidad en materia turística, en materia de comercio, lo mencionaba muy acertadamente la senadora Guerra, si les podemos vender tomates, aguacate, mezcal, tantas cosas que se producen en nuestro país y que son muy apreciadas en el exterior, hay que hacer un doble esfuerzo en ese sentido, porque los convenios de cooperación, los convenios comerciales, en muchos casos ya están establecidos. Bueno, la propia Unión Europea tiene una serie de mecanismos de cooperación y de intercambio comercial ya establecidos, de los cuales forma parte Grecia. Lo que hay que hacer hay que activarlos. Eso es en ese tema. Creo que hay un campo fértil para poder realizar un trabajo en ese aspecto muy importante, reactivar también los convenios en materia educativa, tecnológica y desarrollo científico. Por otra parte, en nuestra embajada, establecida en Atenas, se sufrió un atentado los primeros días de agosto, el 2 de agosto, en la madrugada. Yo planteé un punto de acuerdo solicitando la investigación exhaustiva sobre este atentado. Se aprueba por la Comisión Permanente. Sin embargo, a la fecha, estamos hablando de agosto del año 2016, a la fecha no nos ha dado un informe acerca de qué ha pasado, qué ha resultado, y no solamente por tratarse de este país en particular, sino que tenemos la obligación, como una de las facultades del Senado exclusiva, de poder vigilar y atender qué sucede en materia de relaciones exteriores a nivel internacional, a nivel global. Particularmente en este caso, pues sí nos preocupa lo que pueda sucederle al personal diplomático que está en estas representaciones en el mundo y por supuesto también a los residentes, que sabemos no son muchos, pero que por una u otra razón han salido del país a buscar mejores oportunidades en otras latitudes, o por intercambio de estudios, o por desarrollo comercial, etcétera. Pero sí le pediría, embajador, primero, si sabe qué avances hay en ese sentido, que debiera habernos entregado ya alguna información, alguna nota, algún informe la Cancillería, pero sabe usted el estatus de esa situación, y si no, le pediríamos amablemente que una vez que pueda asumir la responsabilidad nos pueda mandar un informe detallado acerca del avance de las investigaciones. No queremos que ocurra, de repente somos reactivos, lo acontecido en Egipto, creo que hubo una rápida respuesta, sí, de la Cancillería, pero tenemos que ir previendo qué acciones podemos ir tomando para evitar que ese tipo de temas se sigan generando, protocolos de una acción inmediata, etcétera, mismos que un servidor también planteó en una iniciativa de ley que se denomina Ley de Atención a Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, donde se establece una serie de medidas de apoyo en cuestión presupuestal. Lo que señalaba también la senadora es muy real. A veces las embajadas que tienen concurrencias, es complicado el trasladarse, el atender, el poder dar respuesta a tanta petición por un tema presupuestal principalmente. Entonces, esta iniciativa, y aprovecho para invitar a mis compañeros senadores, si me lo permiten, les voy a hacer llegar nuevamente una copia de esta iniciativa, que creo que vale mucho la pena la analicemos en favor de las y los mexicanos que radican en el exterior. Por mi parte,
vamos a apoyar esta propuesta, estamos a favor obviamente, porque insistimos, creo que hay la trayectoria y creo que es una gran oportunidad de poder hacer un muy buen trabajo en estos dos países concurrentes, además obviamente de Grecia. Gracias. Muchas gracias, senador. Señor ciudadano Daniel Hernández, nos da mucho gusto tener su nombramiento aquí, nos da mucho gusto que se privilegie también el nombramiento del Servicio Exterior, lo hemos hecho este llamado reiterado en muchas ocasiones a la Secretaría, así que nos da mucho gusto su nombramiento. Hay muchos temas de los que México puede aprender de Grecia, particularmente en políticas de turismo, por supuesto también del comercio de algunos de sus productos. Sin embargo, hoy es difícil pensar en cómo México pudiera establecer una relación más frecuente y más agresiva en términos comerciales con Grecia, puesto que al final este país no ha logrado salir de una crisis financiera importante. ¿Cómo podemos darle un impulso a esta relación dadas estas condiciones tan complejas? Segundo, me parece muy importante lo que usted mencionó y qué bueno que tenga el tema tan claro en la posible cooperación en materia migratoria. La situación que está viviendo Grecia no es muy diferente a la que nosotros tenemos en algunos puntos del país. A veces no nos damos cuenta en la Ciudad de México, pero tenemos a miles de haitianos varados en Baja California, tenemos también a cientos de cubanos varados en Tamaulipas. Nuestra frontera, si bien las cifras son menores que lo que se vive en el Mediterráneo, tampoco son cifras alentadoras. Cada año cruzan por nuestro país 500,000 de personas, principalmente de origen centroamericano, y México no ha tenido una respuesta humanitaria que brindarles. Por el contrario, en los últimos 2 años hemos hecho más deportaciones de personas centroamericanas que incluso Estados Unidos. Entonces, no es la mejor respuesta. Ojalá pudiera usted ayudarnos a establecer un diálogo parlamentario en materia migratoria y de políticas humanitarias. ¿Cómo es que Grecia está siendo un país principalmente de tránsito? ¿Cómo está haciendo frente a esta importante crisis migratoria que se vive en básicamente toda el área del Mediterráneo, que es una migración que va de África, de Medio Oriente y que no parece detenerse? Los mexicanos lo sabemos bien, los muros no detienen la migración, solamente la hacen más peligrosa. Los discursos xenófobos que buscan criminalizar tampoco van a detener a los migrantes, solamente generan mayor discriminación entre la población. Nos gustaría saber cómo es que Grecia está abordando este complejo fenómeno y cómo pudiéramos tener un intercambio, cooperación parlamentaria en esta materia. Y bueno, por último, cómo pudiéramos aprovechar tanto su representación en Grecia como en Chipre y en Moldova en el marco de las negociaciones comerciales y principalmente en la renegociación del acuerdo global, que si bien se abordará con las instituciones europeas, pues ya ahora deberá tener también el visto bueno de los parlamentos nacionales. ¿Cómo participará usted en esta importante negociación que tanto que hablamos de diversificación sabemos que nos surge en nuestro país? Bienvenido una vez más al Senado, a estas comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, senadora. Senadores, gracias. Senador Rosas, efectivamente ya la respuesta está dada. ¿Qué más quisiera yo que comprometerme a más visitas y más presencia, no solo del embajador, sino del representante comercial, del representante cultural, en las concurrencias, pero realmente esto responde a una limitación presupuestal. Entonces, el compromiso es hasta donde el presupuesto nos lo ha permitido, ¿no? Efectivamente, senador Flores, de hecho el término Brexit, tengo entendido, surge de Grexit en el 2012, cuando se temía la posibilidad de la salida de Grecia. Grecia sigue confrontando retos económicos muy complicados, que está negociando un tercer paquete de ayuda, están en la segunda revisión de ese tercer paquete de ayuda, y dependiendo de cómo avance ese proceso, pues va a determinar el rol de Grecia al interior de la Unión, inclusive su participación en la moneda, por ejemplo. Para los economistas que saben de esto, si Grecia hubiera tenido flexibilidad monetaria, tal vez su crisis no sería tan profunda, pero al ser parte del euro, entonces sus posibilidades de reaccionar económicamente a su crisis estaban mucho más limitadas. Están limitadas por
otras cosas por su pertenencia a la Unión Europea, que les da otros beneficios, por supuesto, y por eso Grecia busca permanecer en la Unión Europea y están en ese proceso de diálogo. Senadora Guerra, bueno, no puedo coincidir más en los comentarios con respecto a lo que estamos confrontando desde diferentes perspectivas ya, en el caso, primero el tema presupuestal con la posibilidad de tener acceso a las concurrencias y cómo que incrementar el comercio, que lo sumo con el último comentario, senadora Cuevas, de cómo hacerle. Bueno, yo creo que esto es una cuestión de tiros de precisión y de identificar nichos y oportunidades que son de interés comercial para ellos y para nosotros. Si nosotros vemos, aparte de ser muy pequeño el comercio entre México y Grecia, 260, 280 millones de dólares, solo 20 y tantos millones de esos son lo que nosotros les vendemos. Casi el 90% es importación a México de Grecia. Entonces, ahí hay un desbalance en el que tenemos que trabajar y en el que tenemos que identificar cuáles son las oportunidades. Pero más allá que eso, lo que hemos aprendido, por ejemplo, del Telecan, es la posibilidad de no solo lo que yo te puedo vender y lo que tú me puedes vender, sino lo que podemos hacer juntos, con la Unión Europea y con Grecia en particular. Pienso muy especial, y ya lo veré, no quiero comprometerme más allá del conocimiento que aún tengo, hasta llegar al lugar, pero pienso en una oportunidad muy especial en materia de marina mercante, de esta de corto espacio, vinculada a la marina turística, nosotros Caribe, veo oportunidades en ese sentido. Es increíble que con los litorales que tenemos, pues no tenemos grandes astilleros de qué hablar, ellos son los expertos en astilleros. Tengo ideas que son ideas que estoy aventando al aire sin lo suficiente conocimiento de detalle. A eso voy, a adentrarme, a verlas, a buscar las oportunidades. Creo que existen y no puedo coincidir más, las oportunidades y los nichos existen, hay que buscarlos. En momentos de crisis es precisamente cuando más hay que localizar las oportunidades, y es un momento de localizar oportunidades con Grecia, precisamente porque están confrontando ellos y nosotros también retos de carácter económico, sin duda, ¿no? Por eso digo, y no puedo coincidir más, senador, que la idea del doble esfuerzo, a eso voy, en eso estoy comprometido, con eso pueden contar. Hay que hacer un doble esfuerzo para identificar esas oportunidades económicas, la coyuntura actual de la situación y los retos que enfrenta México en el próximo futuro cercano. Así lo demandan, así lo exigen, y esa es nuestra labor. Una observación final, si me permiten, sobre el tema, por supuesto, migratorio. Como sabe, senadora, pues he dedicado 34 años al tema migratorio. Podría tomarles mucho más tiempo del que ustedes tienen disponible para dialogar de mi visión y mi posición. Sí veo coincidencias, hay que intercambiar opiniones, pero estoy completamente de acuerdo en lo que tenemos que aprender de ellos. Grecia tiene en este momento 65,000 refugiados para un país de 11 millones de habitantes. Hay que ver la proporción y lo que eso significa, y lo están haciendo en un momento de una de sus más profundas crisis económicas en su historia. Entonces, a pesar de su crisis económica, han tomado un compromiso muy positivo hacia la migración, hacia el refugio, y pues sin duda es un tema del que tendremos que aprender. Habrá que observar y habrá que regresar acá para compartir esas experiencias y ver cómo es que Grecia ha podido abordar la migración desde esta perspectiva sin duda muy humanista. Sé, por supuesto, senador, del atentado, y hubo una incursión poco antes a la embajada, donde un grupo tomó la embajada. Lo que sé en términos muy generales hasta el momento, pero me comprometo posteriormente a producir un reporte más detallado, es que ya hay un grupo que se adjudicó el ataque, un grupo de autodefensa revolucionaria, se autodenomina, pero no podemos saber si no sabemos todavía si las investigaciones policíacas corroboran que este grupo haya sido quien haya atacado y quién fue el que atacó o por qué o cuáles son los argumentos.
aducen a todo tipo de situaciones de asuntos internos en el país, hacen una larga lista de todos los conflictos que conocemos, que tenemos al interior del país, pero no sabemos realmente a ciencia cierta si estas son las razones, algunos ya muy antiguos, estamos hablando del 94 en Chiapas, por ejemplo, hacen alusión en su comunicado a eso y no sabemos si de eso se trata. Habrá que conocer el resultado de las investigaciones de las autoridades griegas para poder saber más de quiénes son estos grupos que lo han hecho. Pero el punto central para nosotros es el tema de la seguridad diplomática, la seguridad de nuestra información, la ciberseguridad, la seguridad de nuestras oficinas, y voy en sentido inverso porque terminaría con la seguridad de las personas, la seguridad de nuestros nacionales en todo el mundo. Y este es un tema que la Cancillería ha venido atendiendo en esta administración con extremo cuidado, no se había atendido de una manera técnica, profesionalizada, trabajando con Naciones Unidas al respecto, pero sí termina aterrizando en el tema de los recursos, sin duda. Es un tema que no me corresponde a mí en lo personal, pero como se ha tocado a raíz de estos incidentes en Grecia, creo que como diplomático es algo que sí nos preocupa y que nos ocupa y en el que estamos trabajando, pero al final del día la posibilidad de llevar a cabo las acciones que se requieran, pues van a depender de los recursos que se tienen para ello. Se han tomado, la Embajada en Grecia ha tomado una serie de medidas de seguridad adicional con la limitación presupuestal que tiene, pero no creo que sean todavía las idóneas, y a eso también me comprometo a revisar, a hacer y plantear. Gracias. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa. Sí. Yo le voy a dar un dato adicional que pudimos indagar y que sí nos preocupa porque México, en general, en el mundo nos ven muy bien. Nos preocupa que por situaciones somos pacíficos, somos gente, nos gusta la cuestión bélica, contra conflictos, etcétera. Siempre hemos manejado esa postura a nivel internacional. Esto preocupa porque la información que nos dan tiene que ver con dos preguntas que también les planteé a las propuestas anteriores, que tiene que ver con el asunto de corrupción, derechos humanos, etcétera. El dato que nos dan es que el 29 de julio, es decir, 2 días antes del ataque, llegó un grupo de 14 personas, miembros del grupo anarquista Rubicón. Estos irrumpieron en la Embajada de México ante la República Helénica para protestar por las violaciones de los derechos humanos que se cometen en nuestro país. Los integrantes de este grupo distribuyeron un comunicado en el cual denuncian las desapariciones forzadas en México. De igual forma, el comunicado manifiesta que en nuestro país la impunidad se ha convertido en una institución, la falta de tolerancia es la forma de gobierno y la corrupción una forma de vida. Creo que ese es el gran reto, el que con esos esfuerzos que se han venido realizando a últimas fechas por esta legislatura en materia de combate a la corrupción, ustedes como representantes de México ante el mundo, hay que hacer mucho trabajo. De nada ayuda que tengamos prófugos de la justicia que fueron gobernadores, ya lo mencionaba yo hace un rato, y cuestiones de ese tipo de cosas que lastiman y nos dejan muy mal parados ante los ojos del mundo. Entonces, Morelos yo creo que va a ser el próximo que también estará en la misma situación, seguramente, situación lamentable. Pero bueno, ese es el reto, ¿no? Embajador, exhortarle a que trabajemos mucho en ese sentido, porque al ser miembros de la Unión Europea, pues evidentemente cobra relevancia este bloque, que son 500 millones de habitantes, un socio comercial importantísimo y en materia de cooperación, en materia política también, significa mucho para nuestro país. Entonces, yo le paso también esta información y ojalá que una vez que ya asuman la responsabilidad, podamos retroalimentar para tener mayor información al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Señor ciudadano Daniel Hernández, es usted pues más que bienvenido a quedarse a esta sesión de comisión. Les pregunto, compañeras y compañeros, si es de dispensarse la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al acuerdo del mismo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a hacerlo de la forma acostumbrada. Gracias, por unanimidad se dispensa la lectura. Le pido, senador Rabindranath Salazar, si por favor puede dar lectura al acuerdo de nuestro resolutivo. Mucho gusto, compañeras, compañeros senadores.
Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Daniel Hernández Joseph como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Helénica y en forma concurrente sujeto a los beneplácitos correspondientes ante la República de Chipre y la República de Moldova. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros, está a su consideración. ¿Alguien tiene algún comentario o reflexión al respecto? Al no ser así, se somete a votación. Les pido por favor hacerlos todo de forma nominal, expresando el sentido de su voto. Oscar Rosas, a favor. Gerardo Flores, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Rabindranath Salazar Solorio, a favor. Lisbeth Hernández, a favor. Marcela Guerra, a favor. Sonia Rocha, a favor. Por unanimidad, esas cosas. Bien, como se ha apreciado, se ha votado este nombramiento por unanimidad de los senadores y senadoras presentes. Muchas gracias, senador presidente. Habiendo sido aprobado por unanimidad nuestro proyecto de dictamen, se turnará al Pleno de este Senado de la República para su discusión y votación. Ciudadano Daniel Hernández Joseph, le agradecemos mucho su participación. Una vez más, bienvenido a este Senado, a estas Comisiones Unidas, y enhorabuena por esta votación por unanimidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros, muchas gracias por esta maratónica sesión. Estamos concluyendo y obviamente en primer lugar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa, el senador Rabindranath Salazar, muchas gracias por este trabajo coordinado, siempre muy cordial y muy productivo. Muchas gracias.